Muy buenas tardes, amigos. En la hora de consuelo hoy, el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, acompañado de José Miguel Vázquez, pues tenemos el privilegio y la responsabilidad de llegar hasta ustedes, sustituyendo hoy a doña Consuelo Despradel, que por motivos de salud, pues no está presente. Pero ya mañana nuestra querida Cheyo estará con todos ustedes. Pues efectivamente Cheyo nos llama y nos dice, hoy no puedo porque tengo una situación aquí, nada grave, gracias a Dios, pero quiero que ustedes vayan porque el tema que el Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití trata regularmente los viernes, que es los días que la hora de consuelo, muy amablemente y con un gesto de gran desprendimiento patriótico, le cede al comité, para tratar la problemática migratoria haitiana, la gravitación que esta presencia masiva de nacionales provenientes de nuestro vecino país, la única frontera terrestre con República Dominicana, y que excede por mucho la capacidad de solución, ya que Haití, obviamente, un estado colapsado, un estado fallido, no tiene condiciones, no se encuentra en condiciones de responder ni siquiera de manera mínima a las necesidades de un pueblo que no tiene educación, no tiene trabajo, no tiene salud, con tiene estabilidad política, que ha agotado de manera absoluta sus recursos medioambientales, de manera que ha convertido su territorio en un verdadero páramo inviable. Genera una migración espontánea, descontrolada, ante la inexistencia de una frontera física. Nuestra frontera no tiene barreras físicas, y obviamente cruzando el río el lecho de un río seco, pues se llega a la República Dominicana. Eso y la irresponsabilidad de las autoridades en los distintos gobiernos ha generado pues una presencia masiva de ilegales, fundamentalmente, de extranjeros ilegales, en su gran mayoría provenientes del Estado haitiano. Pues efectivamente, doña Consuelo nos pide hoy que vengamos aquí porque el comité lo que hace, por nuestra profesión, abogados, estamos en condiciones de poder explicar ciertas cosas para que el pueblo no esté enterado. No siempre el ciudadano está consciente de cuál es el marco jurídico, el mismo quehacer cotidiano del dominicano promedio que sale a la calle a trabajar, quizás lee uno que otro titular de periódico, quizás sintoniza una que otra información a través de la prensa radial, de la prensa televisiva, pero no tiene una imagen de conjunto a veces de lo que está aconteciendo. Entonces era importante que en el día de hoy, pues, colocáramos al pueblo, a quienes nos sintonizan, pues en condiciones de poder entender lo que está pasando en el momento actual, y luego con el doctor José Miguel Vázquez, pues tendremos un diálogo lo más simple posible para que ustedes entiendan la gravedad de la situación. La prensa dominicana ha estado, permíteme ese periódico, y esto, incluso este canal de televisión lo publica, lo voy a colocar frente a la cámara para que se entienda. Esto en la prensa nacional, pues lo publica con cierta regularidad. Es el anuncio que hacen las autoridades dominicanas para anunciar la próxima llegada del término fijado por el decreto 327-13, que establece el Plan Nacional de Regularización. Y advierte que el 17 de julio a las 4 de la tarde finaliza ese plazo. Obviamente, aunque el decreto adolecía de una cantidad de irregularidades por las cuales incluso el Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, el doctor José Miguel Vázquez, quien les hable, demandamos en inconstitucionalidad porque este decreto adolecía de una serie de vicios, el más grave de los cuales constituía la invalidación de la ley migratoria porque prohibió toda forma de deportación. El Tribunal Constitucional, aunque no ha fallado esa acción, está pendiente, por lo tanto, de sentencia. El tiempo ha seguido transcurriendo y el término previsto en ese decreto, como les dije, va a finalizar el próximo 17 de junio a las 4 de la tarde. La prensa, y voy a pedirle también al director de cámaras que me muestre, a ver, por favor, para que me enfoquen esta información de las cifras informales que ya han sido colocadas en la prensa, que habla de que el proceso, ya prácticamente en víspera, en el último mes, de finalización de la regularización, se han
han solicitado, se han inscrito aproximadamente 200.000 extranjeros, pero también la misma información señala que de esas 200.000 y pico de personas extranjeras en situación migratoria irregular, apenas califica menos de un 40%, se habla de un 36%, debido a que la población haitiana irregular carece, en más de 3/4 partes, de documentación de identidad. Y obviamente sin documento de identidad nadie se puede regularizar migratoriamente ni en República Dominicana ni en ninguna parte. Si usted no tiene documento de identidad, ¿cómo usted hace posible su registro? Entonces, Haití durante todo este tiempo ha jugado a lo mismo, a la presión, a los hechos consumados, y no ha documentado a sus nacionales. Ante el discurso presidencial del 27 de febrero ante las cámaras reunidas del Congreso, la Asamblea Nacional, el presidente de la República en su rendición de cuentas, pues, advirtió que no habría más prórroga. Designaron un nuevo embajador, sustituyeron al señor Cineas por un señor apellido Suplice, que es el nuevo embajador haitiano, que tenía antes responsabilidades en el Ministerio de la Diáspora haitiana. Y la primera declaración pública que hace este funcionario es esta. Por favor, quiero que la cámara... Estoy llevando esa secuencia para que la gente entienda lo que está pasando. En donde este señor, pues, pide más plazo para regularización. Y aquí tenemos, por favor, el siguiente recorte para que se entienda. Lo he estado cuidadosamente recortando para que la gente... Haití busca que República Dominicana amplíe la regularización, porque efectivamente ellos no documentaron. Otras informaciones, el canciller de la República Dominicana, reunido con el canciller haitiano, pues anuncia muy tardíamente que Haití haría un esfuerzo para dotar de pasaportes a los en nuestro país. Entonces, el periódico El Día de hoy, pues trae esta información que es producto de unas declaraciones dadas por el viceministro Washington González sobre que el gobierno no va a ampliar ese plazo. Del mismo modo, otras informaciones que aparecen, por favor, el nuevo director de Migración y el jefe del Ejército hacen un recorrido por la frontera, dicen que están dando las condiciones para a la llegada del término aplicar la ley de migración, que uno no sabe por qué la suspendieron, porque eso generó de hecho un efecto llamado. Y en el periódico Hoy del domingo sale esta información, en donde dice que con discreción se están empezando a repatriar. Esta información no tiene ningún tipo de corroboración. Se dice eso en ese periódico, pero no hay ninguna corroboración de que efectivamente la ley se está aplicando, porque la suspendieron mediante un decreto. Y en el periódico La Novelista, en su edición de ayer, salió en portada una información que apenas el Listín Diario reseña en el día de hoy. Es esta. Da cuenta de un grupo de periodistas, todos ellos, porque obviamente sus posiciones ya son muy políticas, que han llevado una línea de información y de versiones no precisamente identificadas con el interés nacional. Muchos de esos comunicadores que estaban en Haití, víspera de la terminación del plazo, son aquellos que dieron la versión de que si un haitiano aparecía muerto era debido a la República Dominicana, y que generó una situación de violencia contra la República Dominicana, agresiones contra el personal del consulado, contra camioneros dominicanos. En medio de todo esto, lo cierto es que la Dirección General de Migración, que tiene un nuevo titular, no ha dicho con cuál mecanismo normativo piensa aplicar el mecanismo de la repatriación prevista en la ley. El canciller está muy entretenido, reuniéndose con el homólogo haitiano, pero el tema no se pone en tapete, al menos en cuanto a declaraciones públicas, sino que se está hablando de la comisión mixta bilateral. Ya vemos en lo que está la parte haitiana, que está simplemente insistiendo en la ampliación del plazo. No se ha dicho si va a operarse la aplicación del protocolo de repatriaciones que había sido suscrito por ambos gobiernos en el año 1998. Entonces, en esa situación nos encontramos. También el día de ayer, doña Consuelo Despradel, pues, y lo hizo en su programa esta mañana, en su programa matutino,
anunció de ciertos movimientos de grupos de ex militares haitianos desmovilizados, porque el ejército haitiano fue disuelto, que dicen estar dispuestos a acudir a la frontera a defender a sus connacionales. ¿Defenderlos de qué? Porque si ejercer la soberanía del gobierno dominicano, del Estado dominicano, para repatriar extranjeros en condición militar y la obligación de su Estado de recibir a sus nacionales, implica en modo alguno una acción para protegerles. Entonces habría que preguntarse si lo que se está preparando es una ofensiva mediática para no recibir estos haitianos cuando el gobierno dominicano vaya a repatriar estos extranjeros. Entonces, el gobierno dominicano tampoco dice nada. Entonces, ese es el menú de información y habría que preguntarse qué va a pasar. José Miguel, ¿tú qué opinas? ¿Cuáles son las alternativas que tiene el Estado dominicano? Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, público, doña Consuelo. Mira, es preocupante la situación que se está dando, porque independientemente a los amagos que hace el gobierno dominicano, no muestra el temple suficiente para las ejecutorias obligatorias a que se aboca. ¿Por qué? Se necesita un trabajo de diplomacia muy fuerte. Hay que hacerle un reclamo o por lo menos solicitar la información al gobierno de Haití sobre esas informaciones que están fluyendo de resistencia o de posibilidad de agresión a las Fuerzas Armadas Dominicanas y a las autoridades dominicanas en caso de que aplique. O sea, es una especie de chantaje. Si aplica y me retorna, y aplica tu ley y retorna a los ciudadanos de aquí, nosotros vamos a ejecutar, vamos a tomar acciones contra ti. O sea, ¿contra quién? Contra el Estado Dominicano. Entonces yo creo que no es un asunto de provocar ni de crear sino simplemente de que el gobierno dominicano a través de sus autoridades empiece a jugar su rol, fundamentalmente en el aspecto diplomático. O sea, pedirle al gobierno a través de la vía correspondiente, al gobierno haitiano, que responda a ese flujo de información que está fluyendo en estos momentos de amenaza contra el Estado dominicano. Y otra cosa es también pedirle la colaboración primero, ponernos en condiciones de ver hasta qué punto se ejecuta el decreto, la ley de migración y el decreto de regularización, que ya está vigente. Incluso lo que yo creo que debe ser una preocupación para el gobierno haitiano en este momento es carnetizar, es documentar a sus ciudadanos. Porque si tengo información, Juan Miguel, de que incluso es tan pobre el nivel tecnológico de Haití, que ni siquiera tienen posibilidades de emitir pasaportes directamente de su país. El pasaporte se emite a través de Miami, hay que mandar las informaciones a Miami, por eso es que hay que esperar tanto. Entonces es una deficiencia que tiene y un problema muy serio, pero es lo que se plantea desde las autoridades nuestras. El único requerimiento, acuérdate que hay 4 pilares cuatro rangos diferentes dentro del proceso de regularización, en las cuales hay que llenar, se exigen en cada uno de ellos varios documentos, pero solo se exigen 2. O sea, de 6, 7, exigen en uno de los rangos, solo te exigen que cumpla con 2, que es algo muy benigno de parte de las autoridades dominicanas, lo que no se ha visto en ningún otro lugar. Pero ok, eso está bien, no lo vamos a criticar, pero por lo menos que se cumpla con eso. Ahora, ¿qué dicen las autoridades con respecto a la identidad? No es lo único que estamos pidiendo pasaporte. Se está pidiendo cédula, se está pidiendo acta de nacimiento. ¿Cuál es el documento de identidad que se tiene en Haití de los 3 que se están solicitando? Parece que los ciudadanos haitianos no tienen ningún. Entonces, ese es otro problema muy serio que está ocurriendo. Y que estaban cobrando, mientras el Estado dominicano estaba subiendo los costos de manera gratuita, el proceso de regularización, el gobierno haitiano está cobrando 3.000 pesos, luego lo bajó a 1.000. Y una de las informaciones que nosotros mostramos en pantalla, el recorte periodístico, que es la reunión que sostuvieron el nuevo canciller haitiano, porque es que el anterior canciller renunció, se aspira a presidente ahora. Hay elecciones en octubre y no electoral. Es decir, estamos en el mes de mayo. Y con ellos es que estamos negociando. En 5 meses. Ese otro estado es que está negociando con el Estado dominicano. A ver, pero un gobierno absolutamente ilegítimo, sin Congreso, porque allá no hay parlamento ahora mismo. Mira, lo peor de todo no es que ni siquiera a mí me preocupa el estado en que estén ellos. Es si existe gobernancia, es si existe gobernabilidad, es si realmente existe una estructura de poder que responda, que pueda responder
formalmente a las exigencias o al cumplimiento de acuerdos con otro Estado como es el nuestro. Entonces, ¿hasta qué punto tienen esa autoridad a las autoridades de allá? Que gobiernen con dictadura, que gobiernen democráticamente, o sea, a mí me da igual. Ahora, el problema es, ¿existen las autoridades suficientes que puedan responder a los requerimientos y a los compromisos que han concertado? La información aparecida hace 3 días, desde el jueves 7 de mayo, 4 días, pues señalaba que en esa reunión entre ambos cancilleres, que fue en Ecuador, en la reunión de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos, de la CELAC, es en donde la Cancillería señala que se conversa el canciller haitiano, la Cancillería haitiana, y entonces dice que se está trabajando en el proceso de estructuración de un documento de identificación nacional. Es decir, el documento, tal y como señalaste, ni siquiera está definido. Sería una especie de cédula de identidad. A propósito de emitir el documento a la mayor brevedad posible a aquellos haitianos que apliquen al plan. Pero oye, el plan termina dentro de un mes. ¿Desde cuándo se está hablando de regularización? 1 año y medio. No, del 2004. Cuando se hizo la ley. Su artículo 151 lo establece y a partir de ahí se empezó a hablar de regularización y la necesidad de regularización. O sea que eso no es un asunto que ahora vamos a ver a partir de cuándo ya se regulariza, se establece el decreto. Óyeme, tenemos más de 1 año con este tipo de situación. ¿Y cuándo se vence? Ya estamos a ley de 1 mes. En 1 mes se vence el plazo. Bueno, tomando en consideración esa situación, el Estado haitiano, si podemos llamarles así, o el gobierno haitiano, ahora tiene que documentar a sus ciudadanos que por lo menos que le den prioridad a los que están aquí. Y a los que ya aplicaron. Y a los que aplicaron, exactamente. ¿Cuánto aplicaron? Se tiene entendido que aplicaron 200,000. Solamente el gobierno dominicano, producto de la falta de documentación de los haitianos, ha podido otorgar 300 carnets. 300 carnets. O sea, ¿qué por ciento? Y gastamos 1.200 millones de pesos. Las autoridades le dicen, tráiganse, es que necesitan tener obligatoriamente, porque necesitamos su identidad. ¿Cómo usted me deposita documentos sin saber quiénes son ustedes? Depositen aquí por lo menos una cédula de identidad. ¿No la tienen? No. La respuesta. Ok, entonces depositen un acta de nacimiento. No la tenemos. Bien. Pasaporte, depositen un pasaporte, no lo tenemos. O sea, ¿qué vamos a hacer? Parece que nos obliga también a que nosotros, además de documentar a los dominicanos, documentemos a los haitianos. Ellos no tienen, y te voy a decir algo, no es verdad, no hay forma de que ellos documenten. No de que en junio, no. De aquí al 2020 a sus ciudadanos haitianos. No hay recursos, no hay tecnología, no hay energía eléctrica, no hay nada. O sea, ¿cómo lo van a hacer? Ahora, tú vas a ver un grupo de periodistas el día 18, cuando se vence el plazo, que se diga que se venció y que dimos todas las facilidades, juzgando y sometiendo al país de nuevo, claro, como lo hacen regularmente. Así es. Al escarnio, obviamente. Y que somos unos racistas, xenófobos, nazistas, chauvinistas. Hay otro detalle, y mostré en pantalla un documento importante. Es el convenio, eso es el protocolo de entendimiento sobre los mecanismos de repatriación. Lo que está en pantalla es la edición oficial en este libro que publicó la Cancillería hace varios años. Este libro es una compilación de los convenios bilaterales entre Haití y la República Dominicana. Y el texto es importante porque la Cancillería Dominicana, que está muy entretenida hablando de derechos humanos, haciendo foros y eso, invita al comité, agradecemos la gentileza de tomar al comité en cuenta para nosotros ir. Pero el problema actual, el mayor desafío que tiene la Dominicana no es hablar de un marco general de los derechos, porque esa ni siquiera es la competencia de la Cancillería. La Cancillería, como Ministerio de Relaciones Exteriores, la materia fundamental con la que trabaja es con las relaciones internacionales del Estado Dominicano consular y con los temas consulares. El mayor desafío es cómo va a aplicar los mecanismos de repatriación, cómo va a hacer efectiva la aplicación de una verdadera política exterior y cómo convencer de que haciendo lo que ya está suscrito, cumpliendo simplemente con esos parámetros, está cumpliendo no solamente con la parte actuada ya en su momento,
con lo que fueron en aquella ocasión las autoridades legítimas, porque las que firmaron este protocolo de repatriación en el año 98 eran autoridades legítimas. Las actuales no se sabe lo que son, porque como hemos dicho, el gobierno haitiano es parlamentario, es decir, el presidente solamente gobierna cuando no hay un primer ministro designado por el Parlamento, y el Parlamento cesó porque no convocaron elecciones, entonces el presidente está gobernando a dedo. El canciller, pero se supone que independientemente de eso, el embajador, tiene la obligación de cumplir con lo que se acordó entre Estados. Claro, como tú señalas, ese es el instrumento. Yo no he visto la primera explicación al público de cómo va a ser eso. No lo dice. Mira, a mí me preocupan dos asuntos en los cuales creo que el Estado Dominicano debe estar en este momento analizando. El primer punto es, ¿qué vamos a hacer con migración? ¿De qué lo vamos a dotar para ejecutar la ley? ¿Con cuáles recursos cuenta la Dirección de Migración? ¿A través de qué vehículos van a hacer esos operativos? ¿Cuál es el personal preparado para ello? ¿Cómo se va a hacer el proceso? ¿Cómo se manejó ese proceso o se está manejando con las autoridades haitianas? O sea, ¿cómo es el intercambio que se está produciendo de información para fines de organizar tanto el proceso de regularización, un 98% de haitianos en este proceso, para darle las informaciones de la buena disposición tanto al mundo internacional como a las autoridades haitianas, de que se ha cumplido con todo lo que se ha requerido, con todas las presiones que se han recibido, y que incluso el país se aboca a un nivel de institucionalidad bastante necesario, porque era necesario que esto ocurriera, porque no podíamos seguir con tantos ciudadanos indocumentados sin ningún tipo de validez legal. Ya toda esa situación es maravillosa. Bien, ahora, ¿con qué contamos de aquel lado de la frontera para que ellos empiecen a recibir a sus ciudadanos al momento de que el Estado de este lado empiece a cumplir con la ley? Porque el problema de lo que ya está regularizado no es un problema de Haití. Ya nosotros asumimos una parte. De los 600 que se dicen que habían aquí, nosotros estamos asumiendo 200. Han sometido. Estamos asumiendo 200 para fines de regularización. Ahora, de esos 200 que hemos asumido para el proceso, califican menos de un 40%. Pero de esos que califican, de ese por ciento que califican, todavía a la mayoría les faltan documentos. ¿De quién es la responsabilidad? También vamos a culpar al Estado Dominicano de ello. El protocolo de repatriación, eso es importante, y una de las funciones que tiene el Comité por la Solidaridad Internacional con Haití, a quien tan amablemente Consuelo le cede estos espacios, al menos una vez a la semana, es educar a la gente, para que la gente entienda qué es lo que hay. Ese protocolo del cual hemos hecho algunos comentarios establece muy brevemente ese mecanismo de la repatriación de extranjeros en condición migratoria ilegal hacia Haití. Y me voy a permitir señalar brevísimamente cuáles son esas condiciones. Dice, este protocolo que fue suscrito en el 99, dice, las dominicanas de migración se comprometen a no realizar repatriaciones a las horas de la noche, es decir, entre las 6 de la tarde y las 8 de la mañana. Igualmente no habrá repatriaciones durante los domingos y días feriados de entre los dos países, excepto entre 8 de la mañana y 12 meridiano. En segundo lugar dice que las autoridades dominicanas de migración evitarán la separación de las familias nucleadas, o sea, no separar padres e hijos menores en los procesos de las repatriaciones. En tercer lugar dice que las autoridades dominicanas de migración se comprometen a realizar repatriaciones a través de determinados puestos, es decir,
no en cualquier lugar, sino en puestos muy específicos que este protocolo establece. Estos puestos son el paso fronterizo de Jimaní Malpaz, Dajabón Juana Méndez, Elías Piña Belader y Pedernales Anzapitre. Establece en ese punto que el gobierno se compromete a reforzar y o establecer puestos de inspección migratoria en esos lugares para recibir a los repatriados. Y de eso no se está hablando. La Cancillería haitiana lo que está hablando es de ampliar plazo, pero no de recibirlos. Pero lo que ya te decía de mi preocupación, Claro. que no se está hablando de eso. En cuarto lugar, este protocolo dice que las autoridades dominicanas de migración reconocen los derechos humanos inherentes a los repatriados. Y esa es la única parte que yo he visto que la Cancillería hace énfasis. Pero en las actividades que están hablando de envejecientes, de discapacitados, es decir, todo el de núcleos vulnerables, de énfasis en núcleos vulnerables, pero no es la mayor prioridad. Tenemos al 17 de junio próximo la finalización de este plazo y no vemos a la Cancillería explicando, como lo está haciendo la Dirección General de Migración y el Ministerio del Interior, diciendo, termina el 17 a la tarde, el 17 de junio, pero no vemos a la Cancillería informando acerca de que se va a cumplir con ese protocolo o con qué otro instrumento, porque no nos imaginamos con cuál. En quinto lugar, este protocolo habla de que a cada repatriado se le va a entregar un formulario explicando las causas de su repatriación. No hemos visto ningún tipo de movimiento ni ningún tipo de información acerca de esto. Si usted, amigo televidente, amigo o amiga televidente, nos puede decir, ya los estudios, si usted ha visto eso, en qué lugar, porque nosotros que lo hemos visto y que trabajamos la materia migratoria. En sexto lugar, ese protocolo nos habla de que antes de repatriar informarán en un plazo razonable al gobierno haitiano los listados con las personas a ser devueltas. ¿Cuál es el mecanismo para eso? ¿Qué sinergia hay entre Cancillería y el Ministerio del Interior? Porque el plan de regularización que no está ejecutando es policía. Y vemos cada ministerio actuando aparentemente por su cuenta. Uno no ve esa dinámica de colaboración. En este momento, lo que yo entiendo es que el gobierno debe abocarse a formar una comisión tan corta como sea aplicable, como haya voluntad de aplicarla, porque se dice que cuando el gobierno quiere no aplicar algo, va a ser tan amplio el plazo, cantidad de personas como la posibilidad de no aplicarlo. Y cuando quiere pone tan pequeña como pueda ser ejecutada. Entonces una comisión de las Fuerzas Armadas, Interior y Policía, Cancillería y Dirección de Frontera. Esas cuatro instituciones ahora mismo deben estar trazando un plan de cómo iniciar el proceso que se avecina. Porque parece ser, como decía Juan Bosch, somos buenos improvisadores, pero no programamos nada. Entonces, esa comisión de esas cuatro instituciones que tienen esa responsabilidad deben estar sentados hace días programando todo, no para cómo ejecutar una acción de deportación, no, cómo armar todo lo de las facilidades, de dar culminación fructífera y apropiada al proceso de regularización, cómo se continúa el proceso de naturalización a otros sectores, al otro grupo, cómo iniciar el proceso de interrelación, de intercomunicación con el gobierno haitiano a los fines de dar un cumplimiento a la ley dominicana, cumpliendo todo el debido proceso y que allá haya la recepción adecuada y que también provean los mecanismos del lugar para que el asunto sea entre dos países civilizados y que todo se maneje con fluidez y con cooperación. O sea, eso es lo que yo entiendo que debe estar pasando. Pero José Miguel, porque no es una guerra que estamos declarando aquí. Vamos a continuar en ese punto dentro de unos minutos. Vamos primero arriba, a cumplir con los compromisos de Doña Consuelo, que son los que permiten que la hora de Consuelo esté con ustedes todos los días.
para el país. Gracias. Ahí están los jugos Rica. ¿Por qué los juguitos Rica es la merienda de los niños? Bueno, porque tú tienes Yellow Punch, naranja y guineo, Blue Punch, uva y blueberry, Red Punch, fresa y naranja. Y con eso tú le haces la merienda a tus niños y además tienen vitaminas A y C. ¿Dónde los encuentras? Donde vas a buscar también el regalo de mamá, en Plaza Lama. Todo lo que tú quieres está en Plaza Lama. Recuérdate que hoy es jueves del ahorro. Oye, tú compras los cristales, las monturas son gratis en todas las sucursales de Óptica Oviedo. Y por supuesto, un seguro Pepín, las clases de matemáticas, el Kipeti Abadía, está en todos los supermercados Bravo, en las cafeterías y en los coffee shop de Café Santo Domingo. Y por supuesto, el bizcochito esponjoso te dice que atención Colmadero, en la caravana. Gracias amigos televidentes por continuar en la hora de consuelo. Hoy el doctor José Miguel Vázquez y quien les habla Juan Miguel Castillo Pantaleón, pues tenemos el honor de suplir a una persona insustituible que es doña Consuelo Despradel, que hoy está en chequeos de salud. Le deseamos desde aquí que tenga un resultado óptimo, porque esa mujer es de hierro. O sea que ese material no está viniendo últimamente. Era tan bueno ese material que lo han medio descontinuado. De los Chevrolet Impala. Sí. Doña Consuelo es de esas dominicanas que nos hace sentir orgullosos de esta sangre altiva y orgullosa de nuestra raza, de nuestros valores. Pues, ¿sabes una cosa, José Miguel? Yo comenté en el segmento anterior acerca de esta información que había salido solamente alertado por doña Consuelo Despradel en el programa matutino que ella todos los días tiene y que se transmite por un canal de televisión hermano, informando de esta desmovilización de soldados del desaparecido ejército haitiano, que esta información había sido servida por un periodista haitiano, Alexander Galvez. Don Ángel Acosta, pues por WhatsApp nos envió la información que está en francés, pero que efectivamente no nos dio tiempo poderla conseguir y poderla traducir para leerla íntegra a ustedes. Pues efectivamente este despacho de prensa de este periodista haitiano, pues lo que informa es que efectivamente en el día de ayer en Cabo Haitiano, que es la segunda villa de importancia de Haití, pues varios vehículos en el departamento norte, conteniendo un grupo no muy numeroso de ex soldados con armas cortas y algunas armas largas, pues se había movilizado en esta área para ponerse en disposición de sustituir las fuerzas de la MINUSTAH y para salvaguardar y proteger los ciudadanos haitianos. Obviamente, estos soldados desmovilizados no forman parte de un ejército regular, pero el hecho de que estas movilizaciones se estén produciendo, aún sean de contingentes pequeños, ya doña Consuelo esta información se la traspasó a las fuerzas de inteligencia dominicanas para que le den seguimiento. Eso no salió, lógicamente, en los despachos de prensa de esta prensa dominicana, que anda discutiendo evidentemente otros asuntos que parece que copan su atención, de agendas binacionales. Pero esta tarde en su programa radial, pues yo les invito a sintonizar a doña Consuelo y a Ángela Costa, quien ya estarán en condiciones de poder leer la información traducida para que ustedes tengan acceso a ella. Estos supuestamente ex soldados haitianos, pues se están movilizando en este departamento norte de Haití, supuestamente para labores de protección, pero víspera, un mes antes de... Mira,
de la repatriación de haitianos debe llamar a interés a las autoridades dominicanas para saber? Este es un punto importante para que se movilicen de este lado, no las Fuerzas Armadas, sino el aparato diplomático, Claro. nuestra fuerza diplomática, y adviertan al mundo internacional de lo que está ocurriendo para que en caso de que se dé lo que se pretende de aquel lado, que es crear un escándalo y provocar que entonces haya una intervención de la comunidad internacional de nuevo victimizándolos a ellos, que por primera vez el país se vaya a la delantera y haga su lobby, su aparataje diplomático y advierta al mundo de lo que pueda ocurrir y que nada de eso que pueda ocurrir es responsabilidad del Estado Dominicano, que simplemente pretende cumplir con sus leyes después de haber sacrificado muchas cosas, hasta el presupuesto dominicano, a los fines de regularizar y de documentar a esos ciudadanos de nuestro vecino país. O sea, la situación, gracias a que se está creando una gran conciencia en el pueblo dominicano, tanto así lo veo que si tú te fijas en nuestra clase, en la clase jurídica, la de abogados, tú ves cómo se están preparando esos muchachos en todos los pueblos. Yo estoy dando, por ejemplo, talleres y diplomados. Yo creo que tú veas cómo acuden abogados de Mao, Monción, Elías Piña, Jimaní, El Ceibo, Higüey, de todas las provincias y municipios, a prepararse en materia de lo que es la migración y lo que es la nacionalidad. Porque esa es una materia que no la dan en la universidad. En los programas No, académicos. entonces ellos ahora mismo han entendido eso y ven la importancia que tiene esta materia y están acudiendo y eso lo prepara para que nosotros tengamos una fuerza jurídica en cada lugar que responda a respuestas, a preguntas de este tipo que muchas veces estaban en el vacío. La gente no sabía lo que era tránsito, la gente, los abogados no sabían lo que era realmente el jus soli y el jus sanguinis. Pero esta discusión ha sido saludable, definitivamente. Ha creado una gran... Pero José Miguel, hemos llegado al final de la hora de consuelo. Apenas estamos empezando. El tiempo pasa rápido en televisión. Bueno. Amigos, gracias por acompañarnos hoy en la hora de consuelo. Mañana, doña Consuelo Despradel pues estará con todos ustedes. Gracias por su sintonía y tengamos estos temas pues en la atención de todos nosotros los dominicanos. Será pues hasta la próxima. Muchas gracias.